presentación nos vamos a ocupar de otro tipo de predicado, que es la cláusula pasiva. De la cláusula pasiva tenemos dos tipos de cláusula pasiva, la pasiva perifrástica y la pasiva pronominal o pasiva con C. Vamos a ver un ejemplo de cada una. La pasiva con C obviamente va a tener el pronombre C, se destruyen las pulgas, ¿sí? Este ejemplo ya lo hemos visto varias veces en varios videos. En el caso de la pasiva perifrástica, voy a decir, las pulgas son destruidas. Vamos a ver cuáles son las características de estas pasivas, por qué se denominan pasivas y a qué se deben sus diferencias entre pasiva perifrástica y pasiva con C. Vamos a empezar por la pasiva perifrástica, que algunas cuestiones de la pasiva perifrástica estuvimos viendo anteriormente en otros videos. Nuevamente, Blancanieves sigue muerta en el pie de nuestra diapositiva. Tenemos el ejemplo, la manzana fue comida por Blancanieves, ¿sí? Habíamos visto que esta construcción a propósito de complemento agente en el video 43. La manzana es el sujeto, fue comida por Blancanieves y decimos que esta es una cláusula pasiva perifrástica. ¿Por qué decimos que es una cláusula pasiva perifrástica? Porque está construida por un núcleo verbal que es ser más participio. Entonces, ¿cuáles son las características de la pasiva perifrástica? Una construcción de ser más participio, ser en cualquiera de sus tiempos verbales y el participio, ¿sí? Es una perífrasis verbal. Desde el punto de vista semántico, en la pasiva se fortalece lo que es la acción, porque se saca el agente, ¿sí? Entonces lo que queda focalizado es ese proceso que da cuenta el verbo. Desde el punto de vista sintáctico, nosotros ya lo vimos esto en el caso del objeto directo y lo vimos nuevamente para el complemento agente. El objeto directo de la oración activa es el sujeto de la oración pasiva, que es el paciente. Y el agente sintáctico, que va a cumplir la función de complemento agente, va precedido por la preposición por y sabemos que es omisible. Hay una disminución de la valencia, al igual que en la cláusula impersonal. ¿Por qué? Porque el agente está elidido. ¿Sí? Lo que está es el rol de paciente y porque sabemos que el complemento agente no suma valencia. Bien, vamos a analizar nuevamente este ejemplo, ¿sí? La manzana fue comida por Blancanieves, tengo fue más comida, es decir, ser más participio, que es la construcción que yo necesito para tener un tipo de cláusula pasiva. Nuevamente retomamos este ejemplo que ya habíamos visto en el video de predicado y en el video de complemento agente, ¿sí? Es decir, en los videos número 43, el de complemento agente, y 38, el video de objeto directo. Cuando yo digo la pipeta destruye las pulgas, tengo un sujeto que es la pipeta, destruye es el verbo, las pulgas es el objeto directo. Y si lo paso a voz pasiva, es las pulgas son destruidas. Ahí tenemos nuevamente ser más participios por la pipeta, que es el complemento agente que puede estar o no. En este caso, cuando yo hago el pasaje a la voz pasiva, el sujeto de la voz activa, que es la pipeta, pasa a ser el complemento agente y el objeto directo de la voz activa pasa a ser el sujeto. Por eso decimos que el sujeto es un paciente. Acá tenemos la comparación entre la estructura sintáctica y la estructura semántica de la cláusula, ¿sí? Mientras que en la oración activa el sujeto es agente y el objeto directo es paciente, en la oración pasiva el sujeto es paciente y el complemento agente es el agente, que puede estar o no. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay correspondencia entre la estructura sintáctica y la estructura semántica, que es algo que habíamos visto en los primeros videos del predicado. Y fíjense además cómo se cruzan, ¿sí?, los roles, en este caso, en la voz pasiva para lograr elidir al agente. Entonces, el agente sintáctico va precedido por la preposición por, y ese agente sintáctico se denomina complemento agente. La manzana fue comida por Blancanieves. En el video 43 está toda la información acerca del complemento agente. Con respecto a la disminución de valencia, ¿por qué decimos que hay disminución de valencia? Justamente porque el agente no está.
Es decir, la manzana fue comida por Blancanieves, es algo omisible, lo puedo sacar. Y el agente no suma valencia. En este caso, el complemento agente no suma valencia. Por lo tanto, únicamente tengo una valencia que es para el sujeto, que es un argumento externo del verbo. Bien, vamos a ver la otra pasiva, que es diferente a la pasiva perifrástica, que es la pasiva con C o denominada pasiva pronominal. Se destruyen las pulgas. En esta pasiva con C, ¿sí?, aparece un C, obviamente. Se destruyen las pulgas. Fíjense que acá nuevamente tengo esta idea de que el agente no está. Bueno, ¿quién destruye las pulgas? Pero en la oración no está. Ahora, ¿tengo sujeto? Sí. A diferencia de la impersonal, acá tengo sujeto. ¿Sí? El sujeto es las pulgas y puedo descubrir que ese sujeto es el sujeto porque puedo hacer el pasaje a la pasiva perifrástica. Puedo decir, las pulgas son destruidas. ¿Cuáles son las características? Entonces, semánticamente, el sujeto es un agente implícito que se desconoce, no está. Hay un sujeto, que ese sujeto es paciente, que puede estar en tercera persona plural o singular. Y eso es lo que la diferencia de la impersonal, es decir, que la impersonal solo podía estar en tercera persona del singular, pero la pasiva puede estar en tercera persona del singular o en plural. Entonces ya es un dato que yo tengo para diferenciarlas. El C, en este caso, tampoco va a cumplir una función de objeto directo o objeto indirecto u otra función, sino que va a ser signo de pasiva. Y al igual que en el caso de la impersonal, va a haber un caso de disminución de valencia. ¿Por qué? Porque lo que se va a elidir es el agente, ¿sí? Lo que voy a tener es el rol de paciente, que va a ser el sujeto. Vamos a desplegar cada una de estas características en las siguientes diapositivas. Semánticamente, el sujeto, digamos, está implícito, no se desconoce. O sea, en este caso sería la pipeta, pero la pipeta no está, está las pulgas. Entonces, ese sujeto es un sujeto paciente. Las pulgas son destruidas. Tercera persona del singular o plural. Volvemos a retomar el ejemplo que vimos para las cláusulas impersonales. Fíjense, nosotros decíamos que la primera cláusula no podía ser impersonal porque la cláusula no admite un OD no marcado, un objeto directo no marcado. Entonces, lo que es esa cláusula es una cláusula pasiva. Esta casa es vendida, se venden estas casas son vendidas. Yo puedo pasarla a la pasiva perifrástica, que es uno de los mecanismos que tengo para reconocer las cláusulas pasivas, y eso queda como un sujeto, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tengo un objeto directo configurado de esta manera y no tengo un sujeto porque el sujeto no está, el sujeto, me estoy refiriendo al agente, ¿no? No está, lo más probable es que esté frente a una pasiva. Para resumir, ¿la pasiva tiene sujeto? Sí, tiene sujeto, pero ese sujeto no es agente, es un sujeto paciente. Y en eso se diferencia de la impersonal. La impersonal directamente no tiene sujeto. El C es un signo de pasiva, ¿sí? No es objeto directo, no es objeto indirecto, simplemente es el signo que muestra que eso es una cláusula pasiva. ¿Por qué hay una disminución de valencia? Bueno, justamente porque lo que no tengo es el agente, lo que tengo es el paciente. Yo tengo una voz activa, tengo la pipeta destruye las pulgas, valencia 2. En la pasiva perifrástica, las pulgas son destruidas por la pipeta. Tengo valencia 1, porque el complemento agente ya dijimos que no suma valencia. En la pasiva con C, vuelvo a tener valencia 1. ¿Por qué? Porque lo único que tengo es el sujeto, que es el sujeto paciente, es decir, se destruyen las pulgas. Las pulgas es el sujeto y es el argumento externo del verbo, el único que suma valencia. Bien. Espero que hayan entendido la oración pasiva, es la última dentro de la clasificación de tipos de cláusulas y nos quedan dos cositas más. Por último, un breve análisis para entender esto de las cláusulas y cómo se van a analizar, y es interesante que lo vean porque es como una revisión de todo lo que vimos hasta ahora. Y como recomendación, si no les quedó clara la construcción del complemento agente, pueden volver al video 43 y si siguen teniendo dudas con los C, pueden ir al video 55. Y vamos al análisis, que puede ser o no un tren fantasma.